Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de la evolución en cuanto a estos 6 meses de todos los integrantes de la Zulita Sub-20 de Juan Cortés. Básicamente vamos a ver qué tanto ha avanzado su carrera después del premundial y quiénes son los que han dado un salto hacia adelante como para incluso estar muy cerca de selección nacional mayor. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Hay que aceptar que hay algunos de los que no tenemos tantas referencias, pero bueno, dentro de lo que cabe de todo vamos a tratar de explicar cómo les ha ido. Daniel Franco de Alianza. Recordemos que Daniel había tenido un medio año particular porque había sido campeón de Sub-17 y campeón de reserva. Esta vez ha dado el salto a la categoría de reserva. Él era el titular en la Sub-17 y el suplente en la reserva. Ahora es titular indiscutible en la segunda categoría, que me parece está bien. Es un paso natural que está dando en su carrera. Y ahora esto lo deja incluso más cerca en algún momento de poder competir por un segundo puesto en el primer equipo. Que ya sabemos que están Mario González, Sergio Cibrián, dos arqueros de muy buen nivel. Sobre todo el hecho de que están jóvenes aún, entonces quizás ahí va a costar, pero lo que está demostrando en reserva ahora Daniel me parece que es suficiente como para pensar que él está incluso volviendo a subir un escalón más y quizás pronto lo veamos en primera división, no sé si en Alianza u otro equipo, pero sí, insisto, creo que como etapas naturales está creciendo. Hamilton Lemos de Cacahuatique, en el caso de Hamilton, él era parte de la primera plantilla, bueno, es parte de la primera plantilla del conjunto de Cacahuatique. No ha jugado en este torneo, me parece lógico para un chico que apenas tenía experiencia y que ahora mismo está teniendo un rodaje con una plantilla que ya está más curtida y acostumbrada a la primera división. Creo que próximamente tendría que tratar de hacerle competencia al Alcides Gómez como segundo portero de la plantilla para tener unos cuantos partidos en el próximo torneo, y ya que no hay descenso creo que es una oportunidad que se le puede abrir, pero por lo menos ya está teniendo ese contacto. No es un progreso que podamos quizás tirar cohetes por ello, pero es un pequeño paso y oye, de pequeños pasos está hecho un camino de éxito. Nathan Gutiérrez. Nathan estaba en Boston United, es decir, estaba jugando en el extranjero para ese entonces. Luego, si no me equivoco, viene a Club Deportivo FAS y posteriormente se asienta en la reserva de Club Deportivo Águila, donde es el portero titular. Más allá de que creo que en la última jornada, por un tema de rotación, pues le han dejado descansar, pero luego ha sido el titular durante el grueso del torneo de reservas en el que Águila estará jugando los cuartos de final. Aquí es un poco difícil determinar si realmente Nathan ha dado un paso más hacia adelante, porque habría que comparar directamente el nivel con Boston United. Lo lógico parece que pensar que pasar de una academia en Estados Unidos a la reserva en El Salvador no es un paso tan distintivo, quizás sí un poquito para abajo, pero insisto, no es algo que podamos tener 100% certeza, así que creo que para ser justo podríamos decir que se mantiene en el nivel que lo hizo llegar al premundial en su momento. He tomado a los defensas como un combo completo, es decir, centrales y laterales. Justin Carrillo del Cartaginés sigue en el equipo sub-21 jugando bastante. Este segundo semestre después del premundial tuvo un partido con el primer equipo en Copa de Costa Rica donde disputó 90 minutos. Lastimosamente a Cartaginés lo eliminaron en esa ronda de competición. Si no, seguro que hubiésemos visto más minutaje de Justin Carrillo a lo largo de este final del 2024. Entonces realmente Justin está en un punto muy similar de su carrera, en el que sí creo que lo van teniendo poquito a poco en cuenta para poder sumar minutos, pero todavía no se ha ganado como ese derecho de estar en la primera plantilla recurrentemente. Entiendo que en Costa Rica hay reglamento en cuanto a que jóvenes futbolistas puedan tener minutos, y yo creo que ese tiene que ser la meta de Justin, ¿no? De ser uno de los que se gane el empezar a recibir minutaje a lo largo del torneo. Kiano Casamalguapa. Kiano pasó de la categoría sub-17 del Cincinnati a jugar en Hamsik Academy, que es una academia en Eslovaquia, categoría U19, continente europeo. De hecho, Marek Hamsik es muy conocido, es uno de los mejores, si no el mejor futbolista de la historia de dicho país. A ver,
todavía está a nivel de academias, entonces creo que sí es un pequeño pasito hacia adelante el hecho de haber llegado al continente europeo, porque entiendo que también el prestigio que debe tener la academia por el prestigio que tiene el jugador que es de renombre en dicho país, puede abrirle puertas posteriormente a Kiano Casamalguapa, pero es un pasito pequeño, insisto, positivo a final de cuentas. Darwin López y Néstor Somoza siguen en LA Surf y Once Deportivo respectivamente, entonces en el caso de Darwin pues se mantiene, y lo de Néstor sí que me llamó la atención, que este ha sido un torneo en la Apertura 2024 donde Once Deportivo contrató a muchos centrales, ¿sabes? Gabriel Velázquez, llegó también Giovanni Ávila, ya ha iniciado el torneo, cosa que me sorprendió porque estaba Néstor Somoza en la reserva, que ya ha tenido minutos en primera división. De hecho, el torneo pasado tuvo algunos minutos, que había jugado en selección nacional. Y bueno, yo llegué en selección nacional sub-20 me refiero, ¿no? Y que yo llegué a pensar que este podía ser un año de confirmación de quedarse en la primera plantilla. A la larga yo creo que terminará pasando, porque Once Deportivo, salvo Jorge Cruz y ahora que Miguel Murillo ha levantado el nivel, me parece que en cuanto a los que están por detrás, los suplentes, todavía no han alcanzado un nivel lo suficientemente estable como para competir por la titularidad. Y en vez de ir contratando, por lo menos a mi juicio, a centrales que tal vez no se terminan de acoplar, pues tienes a uno que ya está en la reserva, que ya lo conoces y que le puedes dar minutos. Insisto, al final esto es un tema más de proyección y de suposición, pero bueno, Néstor sigue en la misma categoría que antes del premundial. Hay que recordar que son chicos muy jóvenes, es normal que no todos hayan tenido un paso hacia adelante, porque la mayoría están entre los 17 a los 19. Entonces no es como que todos hayan podido llegar a una primera plantilla y la estén rompiendo. No es demasiado coherente que pase eso, pero sí hay algunos, insisto, que están dando pasitos hacia adelante. Como por ejemplo David Montejo, lateral derecho que fue campeón con Platense previo al premundial y que ahora está en Club Deportivo FAS, que es el líder indiscutible de la categoría de reservas, que prácticamente ha arrollado a todos los rivales en la categoría y que están en ese camino por pelear por el título de dicha competición. Aparte de eso, con todo respeto para Platense, evidentemente yo creo que Platense ha tenido una gran generación de chicos que le llevaron a ser subcampeón de la categoría y varios de ellos están reventando en el primer equipo, pero a pesar de no haber tenido su debut, David Montejo llega a un equipo con bastante más prestigio y en el que creo que todavía los laterales derechos tienen historia que contar como para recibir a algún talento joven. Yo no descarto la posibilidad de que José Guevara pudiese ser extremo en el equipo, obviamente Brian Tamaca siendo el titular, y en vez de contratar a alguien más te llevas a David Montejo, que ha hecho un gran torneo, que ha sido titular indiscutible con Nelson Ancheta y que por lo menos ahora son los principales favoritos para ganar el título en la categoría de reservas. Y finalmente Diego Guardado, que ha tenido una travesía muy interesante en Panamá, obviamente El Salvador, en Estados Unidos, entrenando en Alemania con el Schalke. En su momento, cuando llega al premundial, estaba entrenando con el Schalke 04, pero entendamos, era parte también de la oportunidad de la academia en la que estaba, o sea, no es que pertenecía per se al equipo de forma definitiva, pero sí me parece que pudo crecer en experiencia. Ahora mismo está jugando en el Torrent Club de Fútbol B. El Torrent está en la cuarta división de España, en la segunda Real Federación, o sea, esa segunda categoría, segunda división de la Real Federación, que es equivalente a la cuarta división de dicho país. Está en el equipo B, entonces no está jugando exactamente en esa categoría, pero parece que está dando pasos muy positivos para poder llegar próximamente al primer equipo. Así que me parece también que es un crecimiento en la carrera de Diego Guardado. Ojo, en la selección sub-20 jugaba de lateral derecho, pero entiendo que también se puede relacionar en el mediocampo. Viene de anotar un golazo también, que muchos medios locales hicieron eco de ello, así que hay buenas expectativas de Diego Guardado de cara al futuro y ojalá que siga creciendo en ese sentido. Yo creo que es otro de los que ha dado el paso. A diferencia de los porteros, a ver, yo aquí veo que por ejemplo un Justin Carrillo, un Kiano y un Diego son los que más adelantados están para llegar a una selección nacional en el futuro. Insisto en que dudo mucho que pueda ser ahora, creo que tienen que seguir creciendo y probablemente en el corto, no, más en medio plazo, tal vez en un par o 3 años, que yo considero que es un tiempo prudencial para que ellos puedan terminar de germinar y reventar, podamos estar viendo alguno ya dentro de la selección, por lo menos en microciclos.
En el centro del campo, la verdad es que aquí sí hay varios que en primera división se han asentado, como Brian Amaya del Cacahuatique, que para mí ha estado en conversación si realmente ha merecido una convocatoria como mínimo a campamento de trabajo con la selección o incluso en una preselección. Sabes que arman esa lista de 40 jugadores y dices, si alguno se me lesiona, pues tengo aquí de dónde elegir posteriormente. Para mí ha hecho un gran torneo, es uno de los mejores juveniles en el Apertura 2024, clave para que la estrategia de Daniel Corti pueda salir a flote. Creo que hace un buen premundial, pero termina de consolidar esa buena versión en la primera división. Walter Mengíbar, para mí el premundial de Walter Mengíbar fue súper bueno, seguramente top 2 o top 3 de esa competición para la Azulita. Y en Once Deportivo le ha costado un poco más arrancar con su camino, ¿sabes? Porque no inicia siendo el juvenil titular. De hecho, Once Deportivo pasa por varios jugadores antes de terminar con Walter Mengíbar, que yo creo que al final Walter ha demostrado que es el que está más adelantado en cuanto a nivel y personalidad de todos los que han debutado en este torneo. Y bueno, su participación ha sido buena, tanto así que no solo lo han dejado como mediocampista, sino a veces adaptándolo a extremo derecho para tener su talento, su ida y vuelta, el poder marcar goles. Tiene 2 goles en la categoría, que ojo, siendo mediocampista para mí es una buena cifra. Encima, un chico que no es su torneo debut, ya lo había hecho con Chalatenango, pero sí es la primera vez en su carrera que va empezando a jugar 10 partidos o más en un torneo. Entonces sí creo que lo podemos asimilar como que está dando ese primer paso de concretarse como un buen jugador dentro de la categoría. Steven Guerra, yo siempre dije que es el alumno más adelantado prácticamente la mayoría de los jugadores de esta categoría, de esta selección, porque Steven ya había debutado en Chalatenango, había estado en Dragón 2-3 torneos en los que había sido uno de los mejores jugadores sin ninguna duda. Y ahora Metapan, un equipo más ambicioso, en un momento donde él se notaba que podía asimilar este reto en su carrera, es que lo ha hecho bien. 6 goles, una asistencia, probablemente el que tiene más argumentos para ser el juvenil del torneo, segundo máximo goleador de Metapan en este campeonato. ¿Qué más se puede decir de un Steven Guerra que estará jugando liguilla, de hecho, en unos cuantos días? Igual que Brian Amaya, a todo esto. Christopher Guardado de Alianza. A ver, Christopher estaba en Metapan antes del premundial, llegó a Alianza de la mano de Jorge El Zarco Rodríguez, que fue el técnico que le hizo debutar en primera división y que creo él entendía perfectamente que, primero, por el nivel que había en el centro del campo, le convenía el tener una pieza ahí, y segundo, él ya sabía lo que le podía aportar. Sí creo que en Alianza está pasando por un momento intermitente, más a consecuencia de lo que es el equipo en general, de lo que realmente es su nivel, porque incluso en el centro del campo yo creo que Narciso no ha estado bien, a Marvin le ha costado conectarse del todo, Andrés Guardado y Oscar Rodríguez no terminan de levantar, entonces es evidente que no le puedes cargar todo el peso a Christopher Guardado. Luego hay una parte individual en donde Najarro al parecer le ha aventajado un poco en las últimas jornadas, pero a ver, yo creo que Guardado es un gran jugador que simplemente está teniendo un bache. Sí me parece por equipo que ha dado un paso en su carrera, pero en cuanto a nivel está un poquito más bajo que antes. No sé por qué he puesto a Brian Amaya 2 veces, una disculpa. Y el último es Brian Vázquez, del Cincinnati Academia de MLS. Está jugando en la categoría, si no me equivoco, es U19 de esta competición. Él tiene 18 añitos. Yo creo que el próximo año podemos verlo ya en MLS Next Pro, teniendo algunos minutos y ya asociándose con una categoría que en Estados Unidos ya se le considera profesional, esa MLS Next Pro. Así que de momento, pues hay que decir que está en el mismo punto de su carrera que en el inicio del 2024, hecho lógico. Insisto, hecho lógico, pero lo bueno es que creo yo, insisto, que por el nivel puede ser que lo veamos ya en MLS Next Pro el próximo año. De aquí, ¿quiénes podrían estar en clave selecta? Para mí, Steven Guerra es lógico que se ha merecido incluso estar en alguna lista final. De las últimas 3, como mínimo en una, se ha merecido estar en lista final, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido muchas bajas en clave selecta en la zona ofensiva por diferentes razones y que en algún momento nos hemos quedado limitados en ese sentido. Y luego Brian Amaya, que insisto que creo que ha hecho lo suficiente como para estar en una preselección del Salvador, y el mismo Daniel Corti le ha alabado a su jugador. Es evidente que su entrenador no va a decir cosas malas, pero que me refiero que cuando le han preguntado qué jugadores están listos para selección, él de los que menciona es Brian Amaya y lo dice con un total convencimiento.
Ellos dos serían los que en el centro del campo creo que tendrían opciones de selección. Y finalmente, delanteros más extremos. Wilber Díaz había fichado por Once Deportivo después del premundial, tenía una prueba en Europa, si no me equivoco, y bueno, de ahí lastimosamente ya no lo pudimos ver en primera división, se quedó entrenando con FESA, el Turín FESA, el equipo en el que estaba antes, y de hecho lo último que hemos sabido es que jugó los Juegos Estudiantiles, sabes, que se realizaron en El Salvador, siendo el equipo de FESA quien campeonó. Así que, a ver, es un logro evidentemente positivo para Wilber Díaz, pero el hecho de no tenerlo ahora mismo en las máximas categorías para las cuales yo creo que estaba como mínimo preparado para estar jugando en segunda división, pues evidentemente es un bajón, ¿no? Yo creo que terminará llegando el próximo año, pero sí creo que su cierre lastimosamente se ha visto condicionado por eso. Christopher Argueta, que continúa en la academia del DC United, jugador muy interesante que creo que lo vimos menos de lo que esperábamos en el premundial, un poco también por me imagino, temas más físicos que otra cosa, porque él tampoco pudo estar en las últimas listas finales de los últimos partidos del premundial. Yo supongo que habrá sido más por una lesión, porque realmente cuando estuvo en el campo demostró que tenía punch. Así que él sigue en un momento muy similar de su carrera. Francis Castillo ya ha llegado al Cádiz, ya ha entrenado en el Cádiz, ha seguido jugando con selección mayor, ya anotó su primer gol en la selección, dejó su primera asistencia. Yo creo que en el caso de Francis, más que el club, le ha favorecido lo que ha hecho en selección nacional para entender que ha dado un paso hacia adelante claramente en su carrera. Y de hecho te diría, para mí ya Doniga lo tiene contemplado como una de las piezas que habitualmente va a ir convocando. Tal vez no siempre, porque luego hay que esperar que todos nuestros delanteros estén disponibles, no los hemos tenido a todos al mismo tiempo. No obstante, Francis se ha ido abriendo un huequito en la puerta de la selección mayor y eso es importante. Michael Rodríguez sigue en Guanacasteca, destacando en la categoría sub-19, si no me equivoco, del club. Se ha afianzado en el conjunto costarricense, pero insisto, aún todavía no ha dado ese paso para empezar a tener más minutos en la primera división, que lo he revisado. Sí que debutó el año pasado o a principios de este año, si no mal recuerdo. Ahora lastimosamente no se le han abierto las puertas, pero creo que llegará eventualmente. Nelson Díaz del Brasilia, creo que de todos, por lo menos en El Salvador, es el que está en la categoría más baja de competencia. A mí me sorprendió muchísimo que ningún equipo de primera se haya arriesgado a contratarle y tenerlo como una de las piezas juveniles, porque me parece que a la larga la proyección que tiene Nelson Díaz es de un gran jugador. Hay que esperar, pero sí creo que es de los pocos que al no poder llegar a segunda o primera división de manera más contundente, pues creo que se nos ha ido quedando en el camino por un poquito. Tampoco es que vamos a decir que Nelson Díaz ya no es una decepción de jugador o un fracaso de jugador, no, ni mucho menos. Eso es simplemente para dar una valoración de que no ha podido cambiar de equipo, pero yo creo que pasará este 2024, simple y sencillamente, pues no lo ha logrado. Franklin Martínez de Platense para mí ha dado un paso más dentro de la primera división. Si bien se ha quedado en el primer equipo, pero para mí es el principal argumento en la ofensiva que ha tenido Platense a lo largo de todo el Apertura 2024, y que si no lo tenía, estoy seguro que su futuro hubiese sido más gris. Solo él y Hamilton Benítez le han podido cambiar la dinámica al equipo. Tal vez ayudado un poquito por Vinicio Muñoz y por Edgar Valladares, pero son los extremos, y empezando por Franklin, quienes son alfa y omega de ese equipo. Para mí Franklin es impresionante lo que ha crecido, es un chico que con personalidad carga la ofensiva de un equipo como Platense, y que me parece que está para algo más. Insisto, quizás para, por ejemplo, que lo fiche un equipo con, vamos a decirlo así, que tiene en este momento objetivos un poquito más grandes y que pueda ser, si no el juvenil titular, pero un reemplazo recurrente por todo lo que aporta, por cómo te puede sumar al momento de generar transiciones. Y creo que le hace falta también un equipo que le pueda ayudar quizás a mejorar en el tema de la definición, que para mí es lo único, si el cómo acabar las jugadas. Pero creo que Franklin sí, evidentemente ha dado un pasito hacia arriba. Y luego está Víctor Mejía. ¿Sabes que he buscado a Víctor Mejía? Según Transfermarkt está en 11 Lobos, pero he obtenido muy poquita información. Luego he visto al conjunto Lobezno, no he encontrado fotos de él, ni tampoco que aparezcan alineaciones, ni cuando se presenta el roster de competición antes de arrancar la liga, nada. Entonces, realmente para mí es una incógnita. Le he puesto 11 Lobos porque es el último club en el que hay referencia, en el que ha jugado. Yo incluso llegué a pensar que había llegado a la categoría
de Club Deportivo FAS. De hecho, ahora que lo recuerdo, mira que todo esto es en vivo y lo estamos recordando, creo que está en la reserva de Metapan, ahora mismo que estoy haciendo el recordatorio, porque si no mal estoy teniendo esos recuerdos, pues creo que llega a debutar en esta liga con Metapan, ¿sabes? Pero como solo fue un partido, no lo registraron todos. Por lo menos es lo que se me está viniendo a la memoria. Eso sí, el problema más grande es que de Víctor Mejía tenemos muy poquitos datos. O sea, a diferencia de un David Montejo, que sí sabemos que está en FAS a pesar de mantenerse en la categoría, de Víctor hemos tenido muchas menos noticias. Para finalizar, en el ataque, ¿hay jugadores que pueden reforzar la selección? Para mí, Francis Castillo evidentemente está acá y creo que de todos los demás, Franklin Martínez es el que tiene la puerta más abierta para estar en un microciclo de trabajo. Habrá que ver las evoluciones de Michael Rodríguez y Christopher Argueta, que creo que son dos jugadores con muy buena proyección, que en el medio plazo pueden llegar, pero ahora mismo creo que Castillo y Martínez son los que más cerca están de reforzar a la selección y Castillo ya lo está haciendo, así que él creo es, junto a Steven Guerra, los dos jugadores más adelantados en toda esta selección. Esta ha sido la evolución de la azulita de Juan Cortés durante el cierre del 2024. Coloquen en los comentarios quién creen que es el que ha mejorado más en esta segunda parte del año y a quienes les gustaría ver en clave selección para el 2025. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.